estamos hoy? Bendecidos, qué bien, espectacular. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 22. Y esa pregunta que surge de allí, surgió en mi mente hace unos años. Y la pregunta fue: ¿soy iglesia? ¿Soy iglesia? ¿Yo soy iglesia? Y esa pregunta no surgió como un mero ejercicio académico. Tampoco surgió por una fijación de términos de esas que a veces me dan cuando se me corre el champú. No. De hecho, el tema de la iglesia ha estado en mi mente desde que el Señor me dio el privilegio de participar como miembro, de participar como miembro de la Iglesia Cristiana Integral Presencia Viva. Conste que los pastores no están, no es un lambetazo. No estoy, ¿sí? No estoy dejándolos peinados, ¿no? En serio, en mi mente ha dado vueltas y vueltas y vueltas. Permítanme ir un poquito más atrás y tomar unos minutos de la enseñanza para dar un corto antecedente testimonial. Todos me conocen, pero no todos saben qué ha sido de mi vida. Bueno, les voy a dar un pedacito. Hace algunos años estaba profundamente vinculado a una de las denominaciones de iglesias misioneras más activas de la última mitad del siglo XX, del siglo pasado. Suena, muchos aquí pues, ni siquiera pueden decir siglo pasado, yo soy de este siglo. Algunos niños son de la vieja, del siglo pasado, me deben estar mirando como un tiranosaurio, un brontosaurio. Pero sí estaba realmente vinculado a una denominación muy misionera, muy activa. En un hecho trágico, bueno, 3 hechos trágicos que fueron bíblicamente manejados por ellos, que fueron bien manejados en disciplina, tuvieron como consecuencia que esa disciplina cayera fuertemente en quien en ese momento era mi esposa. Fue disciplinada. Y la última vez, tristemente y trágicamente, llevó a una ruptura matrimonial. Repito, eso es trágico. No es la voluntad de Dios, es una tragedia. Obviamente en ese momento me vi enfrentado a la mirada acusadora, al dedito señalador, a la perfección espiritual de muchos de mis hermanos, amigos, soldados, compañeros de luchas en el Señor, que consideraron que automáticamente yo me convertía en un cristiano de segunda categoría, en alguien que aún reconociendo ellos que no había sido yo el objeto de la disciplina ni del pecado. Me endilgaban algo, cargaba sobre mí el pecado y la disciplina y las responsabilidades de ella. Entonces, yo, que me preciaba en ese momento de conocer las profundidades del Señor,
comencé a alejarme de los principios básicos y a aprovechar ese conocimiento para justificar el adoptar una de las más grotescas actitudes de rebeldía en la iglesia. ¿Cuál? Decidí que yo era lo suficientemente digno delante del Señor como para tolerarles ese acto discriminatorio. Tomé esa dignidad, que en realidad era orgullo y arrogancia, cogí mis trapitos, mis estudios, mis conferencias, mis cursos y me fui. Porque no les voy a tolerar tratar a este muñeco como un cristiano de segunda naturaleza. Bravo, ¿no? No, les repito, eso fue una actitud grotesca de rebeldía. Fue una actitud grotesca de rebeldía. Y yo pensé, mis hermanos, sinceramente, creí que mis problemas habían terminado cuando tomé esa decisión. Ahora yo seguía hablando con el Señor. Yo rompí con la iglesia, pero no con el Señor. Eso era lo que yo estaba en ese momento planteando en mi rebeldía. Sin embargo, el Señor me seguía advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, y cada vez que Él me advertía, yo tergiversaba todo a ciencia y conciencia, a propósito. A esa decisión siguieron solamente 12 años. No más. Solo 12 años de ir en un laberinto de disciplina, de disculpas, de acomodar la escritura para justificar lo injustificable, para justificar pecado evidente, y todo para evitar a la iglesia. No al Señor, no a Cristo, para evitar a la iglesia. De hecho, mi relación con el Señor, desde mi perspectiva, nunca se rompió. No se rompió porque el Señor me disciplinó durante esos 12 años, duramente, tanto, que ese va a ser otro tema de charla más adelante. Pero yo, muy arrogante, decidí seguir adelante en la misma. Pero señores, hermanos, el Señor, en su inmenso amor, en su gran misericordia, me continuó disciplinando tan duramente, hasta que me llevó al borde de la muerte física. Y ese fue un cimbronazo que lo sentí hasta el último rincón de mi mente, de mi alma y de mi corazón. Fue ahí, en ese momento, cuando estalló en mi cerebro 12 años de rebeldía. Y postrado, rendido, humillado, pero sin ya esa carga y esa tonelada encima, le dije: Señor, listo. Entendí. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde rehago? Y me dijo: no. Lo que necesitas hacer ya está hecho. Empieza por la iglesia. Tan lindo. Es que Dios tiene un sentido del humor espectacular. Dios tiene una forma de hacer las cosas que a veces uno no sabe si reír o llorar. Me dijo: empieza por la iglesia. Y ese fue el primer tema que el Señor usó para comenzar a aceitar nuevamente esa maquinaria de amor que es Él, que es Dios en mí. Es decir, después de la leñera que me dio, queda uno atrofiado. Comenzó
haciendo algo maravilloso. Me puso. ¿Qué me puso? Me propinó a quien hoy es mi esposa. Y llevo 4 años ya en esa maravillosa aventura de ser miembro de la Iglesia de Cristo en la tierra. Eso es una aventura, mis hermanos. Algunos tuvimos ese privilegio, en el caso mío nos rebeldizamos y el Señor nos da una segunda oportunidad. Pero por eso regreso al título del estudio. El título no es Soy Iglesia, lo titulé Somos Iglesia, porque ya el Señor me dijo compártelo después de 4 años. Somos Iglesia. Hermanos, hemos viajado por los deliciosos, hermosos pastos de Colosenses, Efesios, estamos en Filipenses en los estudios de los miércoles. Y a propósito, aprovecho para invitarlos, miércoles 7 de la noche. Hemos venido profundizando y profundizando en lo que el Señor nos muestra. Y nos ha mostrado a través de ese viaje que su iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia de Cristo. Y si bien es cierto, muchas tipologías de Cristo hay en el Antiguo Testamento, la iglesia permaneció siempre como un misterio. Y en Colosenses, Pablo nos dice que ese es un misterio que finalmente fue revelado a nosotros, a quienes hemos permanecido y llegado por causa de Dios a la gracia. Era un misterio que nos fue revelado. La iglesia de Cristo es particular, es especial en forma y en fondo. No se parece a ninguna organización humana conocida. No se parece. Pero desafortunadamente pareciera que los que más la desconocemos somos sus miembros. Pertenecemos a una organización que no conocemos. Participamos en una organización divina que nos falta mucho, pero mucho por conocer. Por ejemplo, ¿sabías que Dios ha escogido a la iglesia para mostrar su gloria, pudiendo haberlo hecho por cualquier otro lado? Pero escogió fue a la iglesia para mostrar su gloria no solo en el mundo, sino a los ángeles. Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 16: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es la iglesia la que el Señor ha escogido para manifestar su gloria, no solo acá, allá también. ¡Qué privilegio! Es en la iglesia donde vemos un despliegue de atributos que hacen a Dios ser Dios. Es en la iglesia. La hermosura de su santidad, la hermosura de su santidad, de su poder, de su gracia, de su sabiduría, de su bondad y de su amor. La hermosura de la redención en Cristo. Eso pasa, hermanos, no en la mitad de la selva, no en el club, no en el estadio del Campín. Eso pasa en la iglesia. Es en la iglesia donde eso sucede. Y lo increíble de todo es que eso no lo hace Dios a través de espectaculares programas. No. Eso no lo hace Dios por tener un tipo de adoración tipo Shakira. Para los que vieron la inauguración de los juegos. No es por espectáculos. No es por eso.
Es simplemente siendo la iglesia que Cristo quiere que sea. No importa el tamaño, no importa si tiene instrumentos o no tiene instrumentos, no importa si tiene un salón grande o pequeño, no importa si es en un lote, en una carpa, en una choza o en un palacio. No, no es a través de esas cosas, es a través de la iglesia. Y lo único que importa es que una iglesia sea una iglesia. Pero también, por otro lado, todo verdadero creyente viene a ser parte de la Iglesia Universal al ser bautizado por el Espíritu Santo en el momento de la conversión, y luego hacer público este hecho mediante el bautizo aquí. Eso es algo que sabemos, entendemos y lo venimos haciendo. Cristo prometió edificar su iglesia. En Mateo capítulo 16, versículo 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia. Él prometió que Él habría de edificar su iglesia. Eso fue lo que Él prometió. Edificar su iglesia. Pablo nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó por la iglesia. Fue por eso que se entregó Cristo, por la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, para prepararla para las bodas del Cordero. La iglesia es la novia, la prometida. Tenemos un anillo de compromiso que nos obliga. ¿Entendemos esa palabra? Compromiso, que nos obliga. Y si bien es cierto, fuimos salvos como individuos, cada uno es responsable de su salvación. Sí, fuimos salvos como individuos, pero no fuimos salvados para vivir en aislamiento. El hecho de haber sido salvos como individuos no quiere decir que fuimos salvados para andar entonces cada uno escondido en un huequito. No fuimos salvados para vivir en aislamiento. Somos un cuerpo. Pablo lo expone muy bien en Romanos capítulo 12, versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Hoy tomemos esta frase: los unos de los otros, miembros los unos de los otros, porque esa palabra unos de los otros, en sus diferentes acepciones, Pablo las utiliza vez tras vez, como vamos a ver más adelante. Somos miembros los unos de los otros. Ahora bien, ¿cómo entonces definimos lo que es una iglesia local? ¿Qué es una iglesia local? ¿Qué es? ¿Qué necesita una iglesia para ser iglesia? En otras palabras, ¿qué es eso que hace que una iglesia sea una iglesia? Porque muchos creen que si se reúnen en algún sitio, en una cafetería, en un saloncito, en una casa, con un grupo de amigos a estudiar la Biblia, pasar un rato agradable y orar, ya es una iglesia, porque hermanos, el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está. Eso dice Mateo. Y dice, eso es una iglesia.
Muchos creen que no necesitan congregarse en una iglesia porque están con los amigos, esposa, hijos en casa y de repente escuchando un sermón en la tele y ya. ¿Acaso no es eso lo que dice Mateo? Que donde hay 2 o 3 reunidos, ahí está. ¿Es una iglesia local? ¿Qué hace que una iglesia sea una iglesia? Bueno, veamos si somos iglesia. Noten que la pregunta no es ¿para qué sirve la iglesia? ¿O qué deberíamos hacer como iglesia? No, yo todavía no me siento tan preparado para entrar en ese candente tema. No, vamos a dejarlo para otro día. No voy a hablar de lo que la iglesia debe hacer, pero sí quiero concentrarme en lo que la iglesia debe ser. Aclaremos eso. No voy a hablar sobre lo que la iglesia debe hacer, sino lo que la iglesia debe ser. Y como recurso pedagógico, permítanme primero definir algunos conceptos equivocados de lo que la iglesia debe ser. A veces entendemos más cuando nos enseñan lo que no se debe hacer que lo que se debe hacer. Primero, y todos me dirían, es obvio, todos lo sabemos, te pifiaste. Primero, la iglesia no es un edificio. ¿Lo sabíamos? Sí. Todos me van a decir, es obvio, lo sabemos, sí. Bueno, sí, pero aparentemente no estamos muy conectados, entendemos intelectualmente la idea, pero en la práctica nos queda un poquito difícil. Muchos piensan en la iglesia como en el edificio donde nos congregamos. De hecho, muchos llaman al edificio donde nos congregamos, lo llaman ¿cómo? No le dicen iglesia, le dicen templo. El templo. Al hermanito caminando y le dice, ¿vas para el templo? Lo llaman, ¿dónde estás? ¿Estás en el templo? Pues no, mis hermanos. La escritura nos enseña claramente que el templo de Dios del nuevo pacto, ni siquiera ese templo está hecho de bloques y de cemento, de piedra y de arena. No, está hecho de piedras vivas, de hombres y mujeres salvos, edificados en Cristo. Mire, Pablo le escribe a los Corintios lo siguiente en 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá a él, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Este no es el templo. El templo tampoco está hecho de ladrillos. Somos el templo que se congrega en este edificio. Nosotros somos el templo que se congrega en este edificio. Y cuando concluya este servicio y salgamos, el templo de Dios ya no está acá. El templo de Dios también ha salido. Y este edificio viene a ser un edificio sin nada particular y diferente a cualquier otro edificio. Entonces, primero, la iglesia no es un edificio ni un templo. El templo somos nosotros. Segunda mala interpretación o concepción. La iglesia tampoco es un conjunto de actividades religiosas que celebramos o que se llevan a cabo en este lugar, como este servicio de adoración, o como la reunión del miércoles a las 7 de la noche, o el sábado de oración a las 6 de la mañana.
No. La iglesia no es el conjunto de actividades religiosas que celebramos o se llevan a cabo en este lugar. En otras palabras, la iglesia no viene a existir a las 10:30 de la mañana el domingo y deja de existir a las 12:30 el domingo. Y vuelve a existir el miércoles a las 7 y deja de existir el miércoles a las 8:10. No, eso no es lo que me dice la Biblia. Nos congregamos como iglesia los domingos por mandato de Dios. Es un acto de obediencia, como veremos más adelante. Pero somos miembros del cuerpo local 24 horas al día, 7 días de la semana. Y es nuestra responsabilidad poner en operación los dones en diferentes contextos, no solamente en el contexto de estas 4 paredes. La iglesia no vive en la reunión dominical y muere después de la reunión dominical. Ahora, increíblemente, ese concepto ha dañado tanto, pero tanto alguna parte de la iglesia, que muchos hermanos no tienen ni idea de cómo operar sus dones, porque no saben qué hacer durante el culto y por lo tanto no hacen nada por la iglesia, por esa mala interpretación. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 9, Pablo dice: porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él se iba los domingos a las 10:30 y se paraba en la puerta de las congregaciones cristianas a esperar a que salieran para perseguirlos. No. Los perseguía todos los días, buscándolos. Porque la iglesia es 24 horas, 7 días a la semana. Una tercera mala interpretación y una versión equivocada y, por cierto, muy dañina, es que la iglesia son sus líderes. La iglesia son sus líderes. La jerarquía. Por cierto, aquí no hay jerarquías. De una vez aclaro. Y ese concepto es problemático porque, nuevamente, no siempre se cree a nivel consciente. Se cree a nivel intelectual. Si en este momento les pregunto, ¿ustedes creen que la iglesia es el liderazgo? La mayoría seguramente me dirían, no, intelectualmente. Pero en la práctica parece que entendiéramos otra cosa. Si uno no anda bien, muchos presuponen que los pastores son los responsables de lidiar con ese tema. Si alguien se está medio descarriando, muchos presuponen que los pastores, los equipos pastorales conformados en la congregación, en la iglesia, son los que deben tratar ese problemita, ese asunto y ese tema. Y si esa persona se va, nadie se siente responsable. Los pastores tienen la culpa. Si ve, intelectualmente decimos, no, los líderes no son la iglesia. Pero en la práctica, sí. Ahora, ¿esa es la forma en que en el Nuevo Testamento se habla de la iglesia? Por supuesto que no. Claro que no. La Biblia nos da pautas para definir la labor de los pastores, de los ancianos, de los diáconos. Pero los pastores, los ancianos, los diáconos no son la iglesia.
pertenecen a la iglesia, pero no son la iglesia. En Romanos capítulo 15, versículo 14, Pablo escribe: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, subrayado es mío, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo le habla a los hermanos, no a los pastores, ancianos, diáconos. Estoy seguro de que podéis amonestaros los unos a los otros. Otra vez la frasecita. Después de 4 años de predicaciones, enseñanzas, afler, cursos, miércoles tras miércoles, es claro, hermanos, que estamos todos en capacidad de hacerlo, ¿cierto? Un abrumador, sí, amén, hermano. Porque después de 4 años de trabajo de ese liderazgo, entonces podríamos decir como Pablo: estamos seguros, hermanos, que ustedes están tan llenos de bondad y de conocimiento que podéis amonestaros los unos a los otros. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14, este es un versículo que estalla en la cara. También os rogamos, hermanos, dirigido a los hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿De quién es la responsabilidad? Hermanos, de los hermanos, no del liderazgo de la iglesia. La iglesia está hecha, está formada en su forma y en su fondo para que los hermanos amonesten a los ociosos, alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Ahora bien, ¿qué pasa con el liderazgo entonces? ¿Lo dejamos sin trabajo? ¿Cierto? Bueno, miremos Efesios capítulo 4, versículos 12 y 13. Todos conocemos este pasaje y todos lo malinterpretamos. Efesios 4, 12 y 13. Perdón, 11. Desde el 11. Qué pena allá arriba. 11 y 12. Veníamos perfecto. Perfecto. Me van a matar. Lo voy a leer mientras arriba lo organizo. Y él mismo, ¿quién? ¿Quién? Jesucristo. Él mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿De quién es la obra del ministerio? Oh, de la iglesia. De la iglesia. Algunos han dicho: qué privilegio poder estar en el ministerio allá, predicar en el pastoral. Por Dios, el ministerio fue dado a ustedes, a la iglesia. El trabajo nuestro es prepararlos. Repito, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Entonces la iglesia son los líderes? No. Nuestra responsabilidad es eso. Cristo ha dado pastores, maestros, ancianos, evangelistas. ¿Para qué? Para equiparlos a ustedes, para equipar a los santos para la obra del ministerio. Así que cuando alguien te llama o te visita, es la iglesia.
que te llama o te visita. Cuando hay un consejo, es la iglesia. Y si no es un líder, no quiere decir que la iglesia estuvo lejos, porque la iglesia no son los líderes, no son los pastores. Mira, estos textos nos dan a entender, nos dan luz, que la iglesia funciona en la práctica cuando cada uno pone sus dones en operación para beneficio de los demás. ¿Y sabes cuál es nuestro trabajo? Equiparlos a ustedes para que lo hagan bien. Ese es nuestro trabajo. Ningún miembro es más miembro que los demás. Miren, mis hermanos, porque yo predico, no soy más miembro que tú. No. Simplemente tengo una función diferente. Pero tú y yo somos igualmente miembros de esta iglesia y tenemos la responsabilidad de congregarnos en el día del Señor. Y es la misma responsabilidad que yo tengo de prepararme bien para predicar la palabra aquí, que la que tú tienes en prepararte bien para venir a escucharla. Porque no fue que ibas pasando, ay, chévere, una iglesia y entré. No. Voy a repetir eso más calmadamente. Mis hermanos, la misma responsabilidad que tengo yo de prepararme bien para predicar la palabra es la misma responsabilidad que tienes tú de prepararte bien para venir a escucharla. La boca necesita oídos que lo escuchen, así como necesita manos y pies para poner la palabra en obra. Esa es una responsabilidad de la iglesia. De lo contrario, el cuerpo no está funcionando como cuerpo. A ver, resumamos. Hasta aquí. La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una serie de actividades religiosas. La iglesia no son sus líderes. Entonces, ¿qué es la iglesia? Ahora sí, vámonos a lo que me gusta, la semántica. El término en griego es eclesia, con K. Ahora, ese término no se lo inventó Jesús ni los apóstoles, no es un término inventado en el Antiguo Testamento, es un término secular, es un término que ya existía. Se usaba en el griego para referirse a una asamblea que administraba los asuntos civiles de la comunidad. Los que fueron llamados y se reunieron en una asamblea para administrar determinados asuntos. Ustedes recuerdan ese episodio en Hechos capítulo 19, en donde en Éfeso se vino una protesta porque los que adoraban a la diosa Diana andaban en contra de los apóstoles porque les estaban impidiendo y siendo estorbo, y entonces armaron un tremendo lío hasta que las autoridades intervinieron. Y en Hechos 19:39 dice, en una de esas autoridades, Lucas nos indica que una de esas autoridades intervino y les dijo: y si demandáis alguna cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Ese personaje de la administración pública intervino para calmar los ánimos y les alentaba a que el tema fuera tratado en una asamblea legítima. Ahora, ¿qué palabra se traduce en ese texto como asamblea? Eclesia. Yo supongo que los traductores
Casiodoro de Reims y el revisor Cipriano de Valera no tradujo ahí iglesia para evitar la confusión. Pero el término utilizado en ese pasaje como asamblea, y que traduce como asamblea, es eclesia. Ya existía. Y en el Nuevo Testamento se nombra varias veces en otros contextos. Ahora bien, cuando en el Nuevo Testamento se usa la palabra para señalar la iglesia de Cristo, se refiere a una asamblea de aquellos que han sido llamados por Dios por medio del Evangelio fuera del mundo, fuera del pecado, ¿sí? Y que se someten a Él como su Señor. Una asamblea convocada por Dios mismo. Entonces, ¿cómo definimos a una iglesia local? Y esta frase es la que quiero que quede y se resalte porque la vamos a repetir. Podemos decir que una asamblea local es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Jesucristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Es un grupo de creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente para adorar a Dios a través de Cristo, para ser exhortados por la palabra de Dios y para celebrar las ordenanzas de Cristo, el bautismo y la cena del Señor, bajo la guía de líderes debidamente constituidos. Puede ser grande, puede ser pequeña, puede estar en un edificio, puede estar en una casa. Pero lo primero es que la iglesia local está compuesta por un grupo de creyentes y deben estar bautizados. Esa es la razón por la que Presencia Viva, esta iglesia, para que tú puedas servir, tienes que ser miembro. Y para ser miembro, para ejercer esa membresía, tienes una condición: ser bautizado, que implica que eres creyente. Por eso está esto ahí. Y por eso bautizamos hace una semana, 2 semanas. Y lo seguiremos haciendo. Ser bautizados es un elemento clave. Está íntimamente ligado en la comisión. En todos los eventos de conversión en el Nuevo Testamento está íntimamente ligado con el bautismo. De hecho, hay un pasaje que para muchos es problemático. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor para ser salvos. ¿El bautismo me salva? No, por supuesto que no. Pero está tan ligado al hecho de arrepentirse que siempre lo tomaron como casi que un solo hecho. Para quienes han tomado, y todos han tomado el curso de bautismo, saben que eventualmente todos los ejemplos del Nuevo Testamento de personas que creyeron, ¡pum!, al agua. Por lo tanto, ¿sí?, está compuesta por un grupo de creyentes que deben estar bautizados. Los que se convertían eran bautizados y se añadían a las diferentes iglesias locales. Primer punto: grupo de creyentes bautizados. Segundo, además se comprometían y se comprometen a cuidarse unos a otros. Esa es una de las partes más difíciles. En Mateo 28, capítulo 28, versículos 19 y 20, encontramos la gran comisión. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que dice, ¿cierto? No. Omití 2 palabras.
pastor. Que guarden. Ahí lo que dice es: ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas. No es un ejercicio meramente intelectual, no es enseñándoles todas estas cosas, es enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ese es nuestro trabajo, ese es tu trabajo, entre unos y otros, con la promesa de que Él estará con nosotros hasta el fin. En Romanos capítulo 12, versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Es por eso que en el Nuevo Testamento encontramos muchos mandamientos sobre los unos a los otros. Voy a ir un poco rápido, no tienes que leer el pasaje, es para probarte que está en la Biblia. Veamos. Ámense entrañablemente unos a otros. Primera de Pedro 1:22. Ámense entrañablemente unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5:13. Vivan en paz unos con otros. Romanos 12:10. Prefiéranse unos a otros. Romanos 14:19. Edifíquense unos a otros. Romanos 12:16. Acéptense unos a otros. Romanos 15:14. Amonéstense unos a otros. Primera de Corintios 12:25. Preocúpense unos por otros. Gálatas 5:13. Sírvanse unos a otros. Efesios 4:12. Sopórtense con paciencia los unos a los otros. Efesios 4:32. Sean bondadosos y compasivos unos por otros. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Perdónense unos a otros. Efesios capítulo 5, versículo 19. Cántense unos a otros. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Anímense unos a otros. Primera de Tesalonicenses 4:18. Confiesen sus pecados unos a otros. Santiago capítulo 5, versículo 16. Oren unos por otros. Saludaos los unos a los otros, dice en Romanos 16:16. Y esto por citar algunos. ¿Se dan cuenta lo obsesivo de Pablo, del Señor, del Espíritu Santo, en el tema de unos por otros? No es el liderazgo unos a otros. Todas estas exhortaciones fueron enviadas a través de cartas en el Nuevo Testamento a iglesias locales. Es en la iglesia local en donde todo esto se practica. Es aquí en la iglesia local. Y esto nos hace ver claramente la responsabilidad que tenemos al ser parte de un solo cuerpo. Por eso, en la descripción de la iglesia local, nos comprometemos a cuidarnos los unos a los otros. Y ese cuidarnos los unos a los otros, de ahí se desprenden todos estos mandamientos. Bueno, ahora quiero volver al pasaje base, Mateo capítulo 18, versículo 20. Porque ahora sí podemos ver que ahí hay un problema en ese pasaje. Hay un problema. La Biblia no se contradice. Pero si toda la Biblia dice que la iglesia local tiene estas características y en este pasaje simplemente dice que donde hay dos o tres ahí está el Señor, algo no está funcionando bien. Y bueno, mis hermanos, el problema es que la mayoría estaban viendo el pasaje fuera de contexto. Vamos a leer el pasaje completo. Versículo 15, desde el versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, refiriéndose a la disciplina, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, refiriéndose a la disciplina, será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho con respecto a la disciplina por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Ahora sí cambió, porque no se está refiriendo a que donde hay 2 o 3 hay iglesia, se está refiriendo al contexto de la disciplina. Y donde hay 2 o 3 reunidos en esa labor, en ese contexto, en el nombre del Señor, Él está allí respaldándolos. Ahora sí entendemos el pasaje. Es en ese contexto y no en el de cualquier grupo de personas que se reúnen en una casa a estudiar la Escritura y que dicen entonces somos iglesia. No, mis hermanos. Eso no es una iglesia, es un grupo de cristianos y está bien que lo hagan y animamos a que lo hagan, que se reúnen en una casa a estudiar, a orar, a perseverar en la doctrina de los apóstoles, y eso está bien. Pero allí no hay una conexión vital de lo que es ser unos a otros, de tal manera que si alguien allí comienza a caminar mal, va a pasar por un proceso disciplinario en la iglesia. Bueno, hasta aquí hemos visto que una iglesia local está conformada por creyentes bautizados, comprometidos a cuidarse unos a otros, que se reúnen regularmente en el día del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 18. Cuando os reunís como iglesia. Cuando os reunís como iglesia. Pablo se estaba dirigiendo a una iglesia local que tenía la costumbre, como todas las iglesias, de reunirse como iglesias. Somos miembros, pero es aquí que nos reunimos. Es aquí que estamos asumiendo esa responsabilidad. Dios nos convoca. Dios es simpático. Dios nos dice, pongan la hora que yo estoy ahí. ¿Sí? Podemos hacerlo a las 5 de la mañana. Podemos hacerlo a las 3 de la tarde. Pongan la hora. Y Dios dice, ponen la hora que yo ahí firme. Es deber de cada creyente estar aquí. Y de aquí la exhortación del autor de la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerándonos unos a otros para estimular el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día del Señor se acerca. Entonces, si algún día no vienes acá, como es tu responsabilidad, no esperes al otro día una llamada del pastor, no esperes al otro día una llamada del líder. Y a todos los demás, si hoy no viene alguien que tú normalmente ves, mañana llámalo, porque es tu responsabilidad, no mía, no del pastor. Que lo hacemos, sí, lo hacemos, porque también pertenecemos a la iglesia, ¿no? Pero lo que me está diciendo ahí no es esa, está diciendo que es tuya, considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Lo que el autor de Hebreos está diciendo no es simplemente, ¿sí?, congregarnos en un lugar donde la palabra esté predicada. O sea,
En otras palabras, no es que Dios tenga puntos de predicación por todo Bogotá, como puntos de Wi-Fi. Y que entonces tú vas caminando y vas al punto de predicación más cercano y ya, estuviste en la predicación y me voy para mi casa. No, eso no es iglesia. Así no funciona. La iglesia no es un supermercado, no son supermercados. No es que yo voy al uno a comprar los vegetales, al otro a comprar la carne, en el otro consigo la papa y la yuca, en el otro consigo los granos. Así no es la iglesia. No vas domingo a domingo de acuerdo al hambre que tengas. Tu responsabilidad es venir acá. Cuando te haces miembro de una iglesia, vienes a tu iglesia. ¿Por qué? Porque es tu iglesia. ¿Cómo sé que el autor de Hebreos se refiere a la iglesia local? Bueno, porque más adelante ese mismo autor se refiere a los pastores. Dice, vuestros pastores, vuestros, los tuyos. Hay una relación directa. Obedece a sus pastores y congréguese en la iglesia donde predican esos pastores. ¿Para qué? Pues para adorar a Dios, para ser exhortados, para cumplir con las ordenanzas de Jesús. Tener ese servicio de alabanza. ¿A quién cantamos? Cuando en el servicio, hoy en el servicio, entonamos estos bellos himnos. ¿A quién? A Dios. ¿A quién más? ¿A quién? A Jesucristo. ¿A quién más? A Henry, a Marta, a Gloria, a Andresito, a Eliana, a Lucho, al otro Andrés. No, pero siempre hemos escuchado que nosotros no venimos a cantarle al hermano, sino a Dios. Ay, sí y no. Sí y no. Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese ejercicio de exhortación, ese ejercicio de la sabiduría, de la enseñanza, con himnos espirituales al Señor, también va dirigido al hermano. Ambos vinimos a cantar el Evangelio, y por más entretenido que sea un himno, y eso lo sabe los líderes de alabanza en las congregaciones, y lo ejercita afortunadamente nuestro pastor Eric, por más entretenido que sea un himno, si no tiene el Evangelio como centro, no merece ser cantado. ¿Me equivoco, pastor? Gracias. Venimos a cantar el Evangelio, y como toda iglesia verdadera, a celebrar regularmente las ordenanzas del Señor, que son ni más ni menos que representaciones visibles del Evangelio. El bautismo, donde los nuevos creyentes dan testimonio público de su unión con Cristo en su muerte y resurrección. La cena del Señor, próximo fin de semana celebraremos la cena, en donde recordamos su muerte en la cruz. Nos congregamos en torno al Evangelio y para celebrar el Evangelio. Y como último elemento, tenemos la guía de líderes debidamente constituidos. El cuarto elemento: líderes debidamente constituidos. Pastores y maestros y diáconos que equipen a los santos. ¿Qué dice Pablo en Tito capítulo 1 versículo 5? Le dice a Tito: por esa causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. ¿Y qué era lo deficiente que estaba sucediendo en Creta? Que no había pastores, no habían ancianos.
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Una iglesia puede no tener pastores, esa es una deficiencia y hay que corregirla. Y si hay una iglesia local que adolece de esa deficiencia, deben orar para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies. Porque es voluntad de Dios que las iglesias locales funcionen como un cuerpo bajo la guía de unos líderes llamados por Él para esa labor. Ay, hermano, pero es que yo no sigo a hombres. Yo me someto al Señor, pero yo no me voy a someter a hombres. Ay, mi hermanito, qué lástima. Porque en la iglesia de Dios, Dios designa a hombres, no a ángeles. Designa a hombres que somos imperfectos, pero nos designa para liderar y equipar a la iglesia para el ministerio. Y quisiera terminar con unas palabras de aplicación. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y este qué le digo? ¿Qué tiene que ver todo eso con nosotros? Todo. Primero, me voy a dirigir a los miembros de esta congregación, Iglesia Cristiana Integral, Presencia Viva, o a los miembros de cualquier otra congregación que estén hoy aquí, que sean miembros de congregación, sea porque están de visita o... Mira, mi hermano, yo quiero animarte en esta mañana a aprovechar lo que hemos escuchado para renovar nuestros votos con Cristo, con nuestro esposo, en cuanto al compromiso que hicimos. Ese compromiso que hicimos al hacernos miembros de esta iglesia, que se reúne periódicamente a alabar al Señor, a recibir su palabra y a ejercer dones, ministerios y el bautismo y la cena del Señor. A veces cuando nos invitan a un matrimonio para los casados y estamos escuchando ya en la parte de los votos, eso es como si el disco duro echara para atrás y uno, y yo dije eso y más, y como que la mitad ya me olvidó, y le toca a uno llegar a la casa como con el rabo entre las piernas a comenzar otra vez a recuperar votos. Y eso nos pasa como miembros de la iglesia. Y hoy yo quisiera que renovemos los votos con Cristo, porque es que fueron unos votos que hicimos con Cristo al hacernos miembros de esta iglesia local que es su cuerpo. Porque, mis hermanos, ser miembros de la iglesia es un privilegio, porque es aquí donde se manifiesta su gloria. Es en la iglesia donde Cristo está en una forma especial y donde opera en los creyentes. Pero al hacerlo adquirimos una responsabilidad y un compromiso de cuidarnos los unos a los otros, no de destruirnos, de cuidarnos, de protegernos los unos a los otros. Es un compromiso señalado por Cristo. Las autoridades han sido señaladas por Dios como líderes. ¿Para qué? Para ejercitarnos y para operarnos a todos de las herramientas para ejercer como iglesia. Ahora yo te pregunto, ¿hay algunas cosas que debemos corregir, que debes corregir en tu vida como miembro que eres de esta iglesia? Porque estar en una membresía de la iglesia y al mismo tiempo no tener compromiso de cuidarnos, de congregarnos y de someternos a los pastores, ¿de qué sirve? ¿Para qué sirve esa membresía? No sirve. Mira, yo te animo a corregir lo deficiente en dependencia del Espíritu Santo
Y esta frase la voy a repetir. Me gustaría, si me hubiera gustado enviarla por WhatsApp. Voy a leer lento, porque cada palabra está pensada. No me miran. Yo te animo a corregir lo deficiente en dependencia del Espíritu Santo, para que puedas experimentar la increíble aventura de ser parte de un cuerpo en el que Cristo está haciendo su obra a través de un grupo de hombres y mujeres redimidos por gracia, que todavía somos muy imperfectos. Voy a repetir, o sea, la torta es bonita, pero uno se la come de a pedacitos. Vamos a partir un pedacito. Te animo a corregir lo deficiente en dependencia del Espíritu Santo, para que puedas experimentar la increíble aventura de ser parte de un cuerpo en el que Cristo está haciendo su obra. Eso es lo que me prometió. A través de un grupo de hombres y mujeres redimidos por gracia, que todavía somos muy imperfectos. Disculpa, Erecillo, por lo que te toca, y a mí, a Anita, a Henry, a Gustavo y a María Cristina, a Jackie, que somos muy imperfectos. Pero es que, hermanos, estar en la iglesia es a veces de locos, de locos. Es impresionante, es increíble, es una aventura. Tú nunca sabes cuándo va a surgir un malentendido. Increíble. Tú nunca sabes cuándo alguien te va a mirar mal. Tú nunca sabes cuándo van a decir algo que no te gusta. Eso es una aventura. Pero es que es a través de eso, es a través de eso, de estas cosas, que Cristo te moldea para que seas cada vez más como Él. No salgas huyendo, no salgas corriendo, porque estas cosas son las que Cristo hace para hacerte como Él. Es ahí donde Cristo dijo que edificaría a su iglesia. Y para edificarte te necesita aquí, en este contexto. Mira el fruto del Espíritu, el amor. Ay, qué bonito. Amar al que te cae bien. Eso no es un fruto del Espíritu, eso es un fruto de la carne. El inconverso, el impío ama al que le cae bien. No, el fruto del Espíritu y el amor es sobrenatural. Porque dice Pablo, soportaos los unos a los otros. ¿Y por qué lo dice? Porque no es fácil soportar a algunos. Porque para algunos no es fácil soportarme a mí. Porque dirían allá afuera, no soy monedita de oro para caerle bien a todo. Ahora bien, mi hermano, esto es una aventura. Pertenecer, ser miembro de la iglesia es una aventura, con retos y retos y retos diarios. Ahora, si tú estás aquí hoy, no le estoy hablando a los miembros, si tú estás aquí hoy y profesas ser un creyente en Cristo, pero no eres miembro de una iglesia local, en el contexto que hemos hablado en esta mañana, quiero recordarte que es tu deber unirte a una iglesia local. Y si tú dices ser creyente y no eres miembro de una iglesia, pudiendo serlo, simplemente porque prefieres mantenerte al margen de esos compromisos, al margen de esas responsabilidades de las que estamos hablando, entonces déjame hacerte una advertencia. Debes cuestionarte en cuanto a la realidad de tu fe en Cristo. Porque estar en Cristo es estar en su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia.
Un cristiano, por definición, posee una conexión con otros cristianos. Eso es innato, eso surge, eso nace, eso está ahí. Tú no puedes profesar a Cristo y evitar a su pueblo. Eso no lo puedes hacer. Créeme, lo traté de hacer 12 años y no lo puedes hacer. Perseveré, duro. Y esta mañana o anoche, esta mañana mi esposa venía diciendo algo. ¿Y qué culpa tiene la estaca si el sapo brinca y se estaca? ¿Culpa no es de Dios? Culpa fue mía. Pero mis hermanos, repito, un cristiano que profese a Cristo no evita a su pueblo. Eso es imposible. Y si estás aquí y no has venido a Cristo, yo te invito. Mi invitación no es para que te hagas miembro de esta iglesia. Si tú estás aquí y no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, te invito que vengas a Cristo. Que vengas clamando perdón y misericordia y reconociendo que en ningún otro hay salvación. Mira, ser miembro de una iglesia local no salva a nadie. Por eso no te invito a que te hagas miembro. Te invito a que llegues a Cristo en arrepentimiento. Porque la salvación está en Cristo y solo en Él. Pero mi amigo y mi hermano, no hay bendición más grande que ser parte de esta iglesia que Él ama con tan grande amor que se entregó a sí mismo para hacerla suya. Mi hermano, estar fuera de Cristo es estar fuera de la iglesia. Y estar fuera de la iglesia es estar fuera de los límites del amor redentor de Dios. Amén. Yo les animo